Bueno, pois nada, benvidos á Mesa Redonda, que temos a case como peche destas xornadas. A Mesa Redonda vai entrar nalgo clave na protección do ceo nocturno, aínda que eu creo que é importante tamén deixar claro que a cuestión de iluminación que vimos de ver no vídeo anterior excede e vai moito máis aló que a cuestión da protección do ceo nocturno, porque simplemente está falando da nosa propia calidade de vida independentemente de que protexamos ou non o ceo. Vale, eu creo que isto xa quedou claro no propio vídeo, non? Claro, que ocorre? Que a realidade é que é. E, polo tanto, titulamos esta mesa redonda como de realistas son as medidas de control da contaminación luminosa. Acompáñanos o alcalde de Cabanada de Bergantiños, que é o xefe destas jornadas, e os dos conferenciantes, non? Xavier e Susana Malón. Entón, a primeira pregunta é, quizá, creo que é o momento de que fale o alcalde, non? O sea, como de realista, ti que és alcalde, que estás no día a día, e que tens que pelexar cos veciños e que estás na cousa real do día a día, como de realista é, pois, as cosas que vimos de oír neste curso que se fai aquí no Dolmen do Embate? Vale, é unha pregunta, bueno, es unha pregunta difícil para que nos entienda Susana. Hace poco hubo una charla de esta hora, entonces una persona que estaba en la charla vino a hablar conmigo, ¿no? Porque se compró una casa en Cabana. Y os voy a hacer una pregunta. Vino a hablar conmigo, ya que no sabéis lo primero que pidió. El punto de luz de la casa. Era una persona formada, que había asistido a las jornadas Starlight, que apostaba por evitar la contaminación lumínica. Pero una cosa es hablar de los demás y otra hablar de lo mío. Y yo la clave, yo creo que es la clave tú. Dejar en manos de los alcaldes que tomen la decisión de cómo iluminar su pueblo y legislar, eso es imposible. Es más, yo creo que uno de los problemas que hay en España es que hay exceso de legislación y eso lo que provoca es que no se cumpla. Entonces, la clave ¿dónde está? Y diste tú, es que hay hoy en día todas las líneas europeas, Next Generation, Luz 5000, IDAE, INEGA en Galicia, deben de limitar el tipo de luminaria, dónde colocarlo y cómo colocarlo. Y ahí está la clave. Es una clave que ha dado ella fundamental. Y después hay otra clave también que la ha dicho Xavi, lo que nos acaba de traer. Bueno, primero que se va a presentar al alcalde y lo primero que va a hacer es apagar las luminarias y ya le voy a decir a Xavi que no lo va a votar ni su familia. Es muy probable que al mes, 2 meses haya una moción y te eche, ¿vale? Pero bueno, oye, tú con menos harás lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, pero es algo clave, es decir, tomar medidas municipales para un tema de contaminación lumínica no tiene sentido. Entonces tienen que ser medidas autonómicas, en un estado autonómico, o estatales. Quiere decir que no tiene sentido, porque por mucho que querramos en Cabana pagar la mitad, el gráfico que tú presentaste fue espectacular y nos hace referencia que hay contaminaciones en Cabana de todos los concellos alrededor, incluso que mi mujer es de Tordoia, aporta casi un 5%, que está súper lejos. Entonces, por tanto, yo creo que ellos han dado la clave en esto, que es no puede actuar Cabana solo, un concello solo, tiene que ser una política estatal. Y la otra clave, creo que la ha dado Susana, que no se trata tanto de regular, que es importante, sino de todas las líneas de ayudas, que además hoy en día están de moda los fondos europeos para eliminación y reducción de la huella del carbono, de que todas esas ayudas limiten el número de temperatura de la lámpara, o el número de lámparas, o la contaminación lumínica. Yo creo que son los puntos que ellos dan que son claves. Susana, ¿tú cómo ves el futuro a corto plazo? O sea, realmente, claro, porque yo lo que veo es que los alcaldes, yo los conozco a casi todos, fue una pena que no hubieses estado en aquel encuentro de Miñanzo, que ahí había bastantes más alcaldes y eso sí que hubiese sido muy interesante, tendremos que tenerlo en cuenta para la próxima vez, ¿no? Pero tú cómo ves esto al corto plazo, porque yo lo he dicho siempre y lo mantengo, ¿no? Los alcaldes quieren ser reelegidos, entonces para ellos el gran caballo de batalla es que sus votantes entiendan que los cambios que vosotros recomendáis son buenos para ellos. Eso es yo entiendo que el alcalde estará de acuerdo, ¿no? Total. Si la gente entiende que esos cambios son buenos, los alcaldes van a ir detrás todos, ¿no? Entonces,
¿Cómo ves tú que es, creo que la cuestión clave, ¿no? Sí, es la cuestión clave, porque al final siempre se ha dicho que un lux es un voto, ¿no? Y eso es así. Sí que es verdad que yo pienso que hay que pensar en global, pero actuar en local. Entonces, eso es importante, porque al final, pues sí, la responsabilidad la tenemos todos, pero cada uno en su casa tiene que actuar de una manera, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que el futuro yo lo veo muy positivo. Pero sin educación no hacemos nada, porque la gente somos la que, me incluyo yo, la que demandamos luz al ayuntamiento, pero ahí es donde es importante, ¿no? Hacer la pedagogía de más luz no es más seguridad, sino es mejor iluminación, y mejor iluminación no significa ni poner muchos más puntos de luz. Habrá puntos negros que sí que haya que reforzar, por supuesto que sí, de hecho estamos haciendo mapas del miedo que llaman y tal, porque hay algunas zonas que a lo mejor sí requieren algún punto más de iluminación, pero es un poco explicar a la gente qué significa eso de estar deslumbrado, o qué significa, o explicarle que reducir la contaminación lumínica no implica apagar puntos de luz, sino que es iluminar de una forma adecuada. O sea, yo creo que todos los ejemplos que he propuesto o que he presentado aquí, yo creo que es importante, y la gente, si la educas, yo creo que va a tener herramientas. No siempre va a haber alguien que no, y siempre va a estar en contra de lo que haga un ayuntamiento, sí o sí, o un partido en concreto, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, yo el futuro a nivel, por lo menos de mercado, lo veo positivo. La tendencia es también un poco a eso. Cada vez hay gente que está más sensibilizado, pero bueno, hay que seguir trabajando mucho, y sobre todo en la gente, que es la que demanda. Es importante. Xavi, a nivel de certificaciones, de Starlight y desde el punto de vista de astronomía, quizá el primer mensaje a enviar es quitar el miedo de que aquí no se trata de apagar la luz y de cortar la corriente y de volver a la edad de piedra. Quizá eso es el mensaje básico, fundamental, ¿no? Porque aquí a lo mejor se asocia y vienen estos pirados puristas que dicen que hay que apagar todo y que aquí tenemos que volver a la edad de piedra. Quizá eso sea el mensaje, porque a lo mejor hay incluso gente que a lo mejor es un poco más radical y que lanza ese mensaje equivocado, por supuesto. Sí. Bueno, yo debo decir que me encuadro dentro de los radicales muchas veces, pero en esto en concreto yo creo que la clave es, entroncando con lo que decía Susana, la educación, y explicar sobre todo por qué haces las cosas. Es decir, no simplemente amenazar prácticamente con voy a apagarte la luz. Y, por ejemplo, esto lo hablaba hace no mucho con un amigo de IO, con Martin Pauli, que en Noruega, en los países nórdicos, es bastante habitual de que la gente tenga linternas y vaya por los caminos con linternas, ¿no? Y se ilumine con linternas. Esto lo explicas aquí y lo que comentaban aquí, o sea, no te vota ni Dios. Es decir, eso, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, yo creo que hay que ir primero poco a poco, pero sobre todo ser un plasta y divulgar, y porque yo creo que realmente este tipo de cosas las explicas, como acabamos de explicar aquí, y a todo el mundo le queda muy claro. Es decir, porque al final todo eso que hablamos de la luz y la percepción de seguridad, de la luz equivale a progreso, todo eso son prejuicios que no tienen ninguna base realmente científica, simplemente son cosas que te cuentan muchas veces y te las acabas creyendo, y precisamente por eso, por esa debilidad, en cuanto pones un poco de ciencia, un poco de luz, digamos, sobre esos pensamientos, pues la gente ya se da cuenta de realmente pues veo igual de bien, o realmente pues es cierto que más luz no es mejor. Y yo creo que un poco la didáctica puede entroncar, hablando ya de cosas Starlight, como tú decías, con promover precisamente la astronomía, es decir, explicar a la gente qué es lo que se está perdiendo. Y para ello, pues explicar algo tan fácil como yo creo que enseñarle a alguien la Vía Láctea. Yo creo que si le enseñas a alguien la Vía Láctea, de repente las probabilidades de convencerlo de que las políticas de mitigación de contaminación luminosa y de reducir la luz que tu ayuntamiento emite, pues lo vas a convencer completamente, ¿no? Entonces yo creo que deberían de ir por ahí los tiros, ¿no? Educación, 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 y sobre todo explicar lo que estás haciendo.
y con Óscar Blanco de Trevin Cascais y tal, que al final no solamente es enseñar el cielo, que evidentemente, sino que es que hay gente que está trabajando de eso ya, o sea, que se han montado negocios, esto está Pablo por aquí, que viven de eso, ¿no? De enseñar el cielo y de tener telescopios que están los alemanes y de otros países desde el sofá de su casa y están con un telescopio remoto, con un telescopio que está ahí en Trevinga, ¿no? Entonces es que genera empleo y desarrollo rural. Y bueno, sí quería comentar alguna cosa, pero se me ha ido la... Luego lo comento. No, quiero decir que a lo mejor incluso el mensaje, ¿no? Porque, claro, aquí acabamos... Yo estoy impulsando, el alcalde es también el impulsor político, ¿no?, de lo que hicimos ayer y es una cosa importante, pero yo creo que a lo mejor en lo que es la estrategia, ¿no?, del cambio del paradigma de iluminación artificial, a lo mejor se tendría que poner más, y creo que está haciendo, más en el bienestar de las personas, ¿no? O sea, a mí, que yo soy un tipo muy concernido con el tema del cielo, a mí me parece incluso secundario, o sea, y lo digo y va a quedar grabado, pero me parece secundario con respecto a las consecuencias sobre mi salud, de tener en mis calles una luz de 4000 que me rompe tal y después digo que no duermo, ¿no? Y me parece, no sé qué piensa el alcalde, a lo mejor es que el mensaje principal debería ser eso, ¿no? De que una iluminación adecuada va a hacer que tú veas mejor, va a hacer que duermas mejor y esto ya al margen de lo del cielo, que lo del cielo es estético y secundario, ¿no? Sería un poco la idea, alcalde, a lo mejor, ¿no? Porque a la gente lo del cielo le gusta, pero le importa más ver que va a estar sano. Personalmente apostamos, es más, el intento de Esquina Starlight Costa da Morte nace de las aulas científicas de aquí, de una mesa redonda. Entonces, nosotros personalmente, yo apuesto por eso, creo que es bueno para todos, para los vecinos, para los alcaldes. Pero, ¿qué problema tenemos en nuestro puesto? Creo yo. Tenemos todo el día cosas importantes y cosas urgentes. Entonces nos pasamos todo el día con cosas urgentes. Y además, el ciclo de un alcalde son 4 años, si hay suerte, si tienes menos, si no es menos. Entonces, tendemos a hacer las cosas urgentes. Es de 20. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Hacer una política como es del alumbrado, porque claro, esto que estáis haciendo vosotros no es de un día para otro. La primera reunión con alcaldes con una jornada de alumbrado estaba 14 o 17 de la Costa da Morte. Ayer éramos de la entrega del PAC Application, que es el arranque del Destino Starlight, éramos 5. Pero es que hay uno hoy, bueno, si me considero, no, hay uno hoy. ¿Qué quiere decir con esto? Todo el mundo está súper ocupado. Entonces, este tema lo tiene como importante. ¿Qué nos puede hacer a nosotros ver que esto es importante? Para mí, dos sectores. El privado, el turismo, que lo pueda ver, que puede resultar interesante y nos empuja a eso. Los vecinos, que realmente que haya una corriente que te diga, oye, creo que hay que apostar, porque yo creo que todos lo tenemos claro. Aquí hay los niños, que son los míos, son muy jóvenes, casi no ven cielos estrellados. Pero nosotros, los que están aquí me van a entender, que tenemos cierta edad, lo típico era venir de las fiestas del pueblo y veníamos mirando el cielo, todo el tiempo. Y había una conexión directa de nosotros con el cielo. Eso se perdió. Yo, que soy veterinario de profesión, y hacía por las noches clínica veterinaria de vacuno, por las noches me paraba con el coche, apagaba la luz y me la hacía. Además fue una época que todo el mundo veía ovnis, objetos volantes no identificados, y éramos un equipo de 7 veterinarios, nunca vimos ninguno nada. La verdad es que ni estábamos borrachos, ni veníamos de fiesta, entonces no veíamos nada. Pero quiero decir yo que nosotros, la gente de nuestra edad, tuvimos siempre un vínculo con el cielo que se ha perdido. Pero tenemos, la clave está en lo que decís, hay que divulgar, formar, incluso creo que hay que empezar con las escuelas, con los niños, que ellos sepan lo que es ver un cielo estrellado, porque en el momento, porque esto pasa como la contaminación, y esta es una contaminación. Si vamos enseñando en las escuelas a los niños, yo creo que se lo va a trasladar a los padres, y los padres se lo van a trasladar a las familias, y las familias al final son un grupo de presión que pueden convencer a los políticos de que es algo importante. Y de ahí nacen estas jornadas y nace también este Destino Starlight. Pero claro, volvemos a lo que os quería decir. Tenemos un problema de que nos ocupamos de lo urgente, no de lo importante. Y esto es importante, creo yo. Una pregunta ya técnica, ¿no? Claro, aquí hay diferentes, en el cambio de paradigma hay diferentes apartados, ¿no? Que alumbre hacia abajo, el color de la luz. Si
¿cuál es el punto en el cual veis más déficit? ¿En el cambio del esquema de que el color tendría que ser un color más bajito o lo de alumbrar hacia arriba? O a lo mejor ninguno de los dos, no sé, respóndeme los dos, Xavier y Susana. Yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Porque bueno, la gente, en principio, estamos más o menos acostumbrados, ¿no?, a tener unas lámparas de sodio, o sea, venimos del naranja y de repente nos ponen un blanco, pues bueno, ahí el cambio es bastante drástico, ¿no? El ojo, lo que tenemos claro es que compara y no tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si tú tienes una calle que está con luz blanca y sobredimensionada frente a una que está con una iluminación un poco más cálida y adecuada, el ojo automáticamente va a comparar y se te va a ir hacia... Pero ya no es por la sensación visual que realmente genera seguridad, sino es todo lo contrario. O sea, lo bueno es lo que... Eso nos pasó ha pasado en Vitoria-Gasteiz, en la calle Dato, que es la calle más importante, ¿no? Al final pusieron todo normativa con el reglamento, con LED pues, blanco cálido de 3000, con niveles de iluminación adecuados y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que vienes desde fuera totalmente deslumbrado, porque está sobreiluminado, las farolas emiten hacia las fachadas, entonces vienes con el ojo cerrado y de repente llegas a la boca del lobo. Entonces, cuando hablamos un poco también de estrategia, yo también hablo de eso, ¿no? Que sabemos que hay que cambiar, pero ¿por dónde cambiamos? Pues bueno, pues igual hubiera sido mejor empezar a cambiar desde las calles exteriores para que cuando llegues a la calle Dato, que es la calle nostálgica del municipio, pues tengas el ojo ya adaptado y no notes que estás yendo hacia la oscuridad, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que primero con comparación, que eso sí que hay que tener un poco de cuidado y bueno, yo siempre digo que en el momento que tengamos tan claro que la luz contamina de la misma manera que nadie se deja un grifo de agua abierto, en el momento que consigamos eso, el triunfo yo creo que está un poco asegurado, ¿no? Pero sí, el cambio de color yo creo que es importante porque al final sí que es verdad que la luz blanca deslumbra un poco más por la cantidad de luz azul que tiene y parece que estás viendo más cuando realmente pues bueno, pues ya hemos visto que la reproducción cromática es más o menos parecida y bueno, no lo sé, es un poco también pedagogía, que es lo que estamos hablando. ¿Xavi? Sí, yo en eso, y hablando también un poco de este nuevo proyecto de Real Decreto, ¿no? Hay algo que parece evidente y es que como que hay cierta obsesión por parte de la industria, porque ya asumo que es quien participó en la redacción de ese proyecto de Real Decreto, con que el índice de reproducción cromática en ese proyecto de Real Decreto se plantea que como mínimo tiene que ser de 70, me parece, ¿no? Es decir, que por ejemplo el PC ámbar, del que hemos hablado, pues quedaría excluido, ¿no? Y eso muchas veces, y tengo visto algún documental, que es que ahora mismo no me acuerdo y no puedo dar la referencia, creo que sobre la situación en Francia, donde muchos técnicos de iluminación de los ayuntamientos decían, no, sí, blanca porque así se ven muy bien todos los colores, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es, a la hora de educar y de divulgar, es transmitir todo lo contrario, es decir, realmente ¿por qué necesitas ver todos los colores absolutamente de noche, ¿no? Porque muchas veces se habla de seguridad, no, mejor poner luz blanca o luz azul, porque así pues puedes ver tu entorno y puedes ver todos los colores, ¿no? Pero muchas veces yo creo que lo que te interesa ver es si viene un coche hacia ti, o si hay un coche aparcado, o una piedra, o una persona, pero te da igual saber el color de ese coche, el color de esa piedra o el color de esa persona, o por lo menos debería. Entonces yo creo que ahí hay que hacer el esfuerzo de realmente lo que te interesa es tener una visión como mínimo monocromática y poder no tropezar, esquivar obstáculos, ese tipo de cosas, ¿no? En el momento en el que se graba esta mesa redonda, que es el 15 de julio, se acaba de producir el debate del Estado de la Nación y, bueno, pues el presidente del Gobierno ha dejado caer pues, algunas recetas de sentido común, como que, por ejemplo, tenemos que bajar el termostato de la calefacción en invierno y el del aire acondicionado en verano, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en un escenario en el cual en otoño y en invierno va a haber un gran problema en Europa, ¿no? Entonces, claro, la primera cuestión, sobre todo para Susana, es el gasto
que hay en este país en iluminación artificial pública? ¿Cuánto puede ser? Y sobre todo, la cuestión es, ¿las medidas que proponéis los expertos conllevarían un ahorro en ese gasto público en iluminación? No sé si existe la cuenta. La cuenta exacta a Bueno, nivel estatal no lo sé, ¿no? Pero ya digo que los proyectos de alumbrado, básicamente, a partir de un 60% de ahorro seguro. 60%. 60% de ahorro en consumo en kilovatio hora. Luego ya depende también un poco los precios de la energía, que la verdad es que bueno, van subiendo un poquitín, ¿no? Pero sí, es que al final el cambio a LED te garantiza ese ahorro, y ya no solamente es el cambio a LED, sino también poner los niveles adecuados en las calles sin sobreiluminar, porque sí que es verdad que, no sé, datos económicos ahora mismo no puedo decirte, ¿no?, a nivel estatal, pero sí que tenemos un dato de consumo por habitante y por año. Aquí en España estamos en torno a 116 kilovatios hora por habitante y por año. Alemania, por ejemplo, está en 91. Iluminación pública. De iluminación pública Gasto solamente, público, eso es. En Alemania, o sea, en Francia están en 91, en Alemania creo que están en 43, o sea, ahí se ve un poquitín la diferencia. Vale. Más o menos. Y entonces, con toda esta tendencia, evidentemente, ese gasto se va a reducir muchísimo con la introducción de esta nueva tecnología, pero podemos ir un poco más allá y respetar los niveles de iluminación, y sobre todo con todo el tema de telegestión que tenemos, y poder adecuar y poner la luz necesaria en cada momento, ¿no? Las farolas son inteligentes, y algunas ya están incluso contando coches para saber que en función del número de coches que hay, ya cambia de clase de alumbrado, que el reglamento te dice en función del número de vehículos qué clase de iluminación tienes que tener, y ahí a 1 hora de la noche, si baja el nivel de coches, que es lo habitual, pues esa luminaria también se reduzca y evidentemente contamine, o sea, ilumine menos. Hay dos preguntas, y perdonadme que aprovecho. Primero, el coste de esas medidas. Claro, ahí tienes que ver lo que ahorras y lo que cuesta. Esa es la primera cuenta que van a echar. Y segundo, si el resultado fuese favorable, que supongo que me vas a decir que sí, en un cierto tiempo, ¿no sería esa a lo mejor la manera más fácil de atacar, pues, cuando vayáis a petar a la puerta de la ministra, por ejemplo, ¿no? Porque le dices, mire usted, señora Teresa Rivera, ¿no? Toc, toc, somos un comité, le estamos diciendo que haga usted estas cosas que van a ser mejores para la ciudadanía, pero es que además la factura energética en este tiempo en el que estamos va a reducirse de los 116, ese me parece un dato espectacular, a los 40 de los alemanes, ¿no? Es fácil, porque además la tecnología, o sea, ahora mismo los proyectos de alumbrado se amortizan relativamente rápidos, pero no en 2 años. Depende un poquitín en el momento que ya, si no tocamos el sistema eléctrico, es decir, los cables, si no hay que hacer obra civil, si no hay que cambiar las columnas, si no hay que poner legalizar las instalaciones, pues si no se hacen esas cosas, que al final son costes que se incluyen en el proyecto, pero evidentemente no retornan o no generan ahorro, pues podemos estar hablando de ahorro, o sea, de retornos de 5 o 7 años fácilmente, cuando el LED puede estar más de 20 años, ¿no? O sea, que el retorno es relativamente rápido para la tecnología que es, con lo cual es un argumento bastante interesante, y además con todas las ayudas que ahora mismo hay, que van a venir de Europa. Una pregunta para el alcalde, ¿no? Esto lo vimos con el caso de la alcaldesa de C, a la que le mandamos un saludo. Y no sé si había alguna alcaldesa más, que claro, que cuando hicimos el encuentro de presentación de Starlight hace 9 meses, no sé qué concello era, acababa de cambiar todo a LED. Pero en la charla de Salvador Bará se había comentado el tema de la temperatura. Entonces no sé si tengo mal correctamente, pero claro, alguna que veía que su obra no había sido todo lo buena que había de haber sido. Entonces, ¿qué hace un alcalde en ese caso? El alcalde no tiene que saber de todo, sería claro, lo primero es echar mano de especialistas. En principio todos mandamos a hacer proyectos a ingenieros, entendemos que son los especialistas. Es verdad que por la puerta, en cuanto salga su proyecto, automáticamente te aparecen 5 o 6 empresas, todas con una luminaria bajo el brazo. Esta semana me llegó una solar para instalar, te la regalo, prueba con mi luminaria. Claro,
A mí no me preguntes la temperatura ni... La fotometría. Yo no puedo entender de eso. En teoría tienes un profesional que hace un proyecto y que tú tienes que confiar en él. ¿Qué pasa? Que imagino que profesionales como Susana Eco, es decir, el ingeniero le pasará como los alcaldes. El alcalde casi sabe de todo y no entiende de nada, y supongo que los ingenieros, o sea, el mismo ingeniero hace una pista, que un edificio, que un alumbrado. Y eso es el problema que hay, porque no hay especialización, y este sector creo que menos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces cualquier alcalde con toda la buena intención del mundo, cuando hace un alumbrado, pues él no sabe, intenta hacerlo mejor. Los parámetros que barajamos ahora mismo, que es lo que decías tú, es unos ahorros del 50 al 60%. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos adjudicado, pero vamos por una ESI. Una ESI es una empresa de servicios donde se adjudica alumbrado 5 años, en nuestro caso, porque está financiado con fondos IRA. Entonces, la ESI reduce, porque realmente la inversión del alumbrado todo no es valer, pues con el ahorro hace la inversión, ¿vale? Y después tiene un periodo de retorno de esa inversión que suele ser 15 años. En este caso, como existe subvencionado. Bueno, pues claro, yo ahora vamos a hacer esto, es una gran empresa y yo confío en ello. Yo pienso que el que hizo el ingeniero del proyecto está genial, el IDAE me dio la subvención, genial, ¿y qué miro yo? Ahorro, que ahora mismo el ahorro, como sabéis en vuestras casas, ahorras el 60%, pero como la luz subió el 100%, no va a haber ahorro, pero disminuyes kilovatios, que es lo importante, y cuando el precio vuelva a ser, pues volvemos a la normalidad. Entonces, quiero decir que nosotros no tenemos conocimientos, hay que apoyarse en los expertos. Pero insisto, Susana dio la clave. Si la subvención, cuando te la conceden, te marca los parámetros, ahí ya no hay donde moverse. Otra cosa es que la ejecución, que es otro problema, que alguien permita cosas que no pueden ser. Pero eso ya vamos a entender, somos latinos, somos pillos, y que pueda pasar, pero el 90% se va a ejecutar correctamente. Eso es importante, porque el IDAE está poniendo la lupa, te lo digo por algunas situaciones que hay un poco dramáticas, que financiar un proyecto, pero luego la instalación no cumple o no es lo que se decía que iban a poner, en el caso de algunas luminarias, y el IDAE puede quitar la subvención. En cualquier caso, Por eso el control de obra y todo este tema es fundamental, y más en un caso ese, por ejemplo, que va a ser tantos años. Aunque bueno, es que realmente yo creo que ahí el alcalde ha dado la clave, ¿no? Es que en realidad, claro, Susana Asmalón hay muy poca. O sea, este país es un país muy grande. Pero claro, hay muy poca gente, entonces realmente, claro, ellos no tienen a dónde agarrarse, ¿no? Es un poco yo creo que es un poco el problema, ¿no? La voluntad existe, la buena voluntad pues existe, y quizá, claro, no saben qué hacer. Entonces, a lo mejor, ahí es donde el gobierno debería regular de una manera mucho más clara, porque si no, estamos, claro, un cuello de botella que pasa por vosotros, ¿no? No sé qué agenda tendrás tú, supongo que una agenda larguísima, pero claro, ¿cuántos concellos hay en Galicia? Hay 313 concellos. Por cierto, lo del IDAE lo pondremos en lo de Starlight, porque eso supongo que ayudará a que mejore todo esto, ¿no? Vamos a esperar, vamos a esperar. Lo que sí me gustaría es contar, para que la gente lo vea, el cambio de que aquí, en Galicia, creo yo, y en el medio rural que somos nosotros, la luz es sinónimo de progreso. Es decir, cuantas más luces, más progreso. Y eso se lleva interiorizado muchos años, no es cosa de un año. Eso cambiar ese criterio es difícil. Pero nosotros, y hay aquí compañeros que lo van a entender porque nos pasó, tenemos un intercambio con una región del norte de Francia, ¿vale? Y claro, os cuento el detalle que nos pasó en uno de los viajes. El primero, llegamos tarde, a las 11:30 de la noche. Y llegamos, nos estaban esperando. El conductor de aquí no hay nadie, no veíamos a nadie. Había unas lucecitas, bueno, estos son un dispendio, como aquí atrás. Había unas lucecitas aquí, pequeñitas, pero dijimos, aquí no hay nadie. Bueno, había 100 personas. 100 personas, no las veíamos, era imposible. Vale, bien, pero a lo que os voy a contar. Hubo que después desplazarse desde el domicilio, ese era como un comedor público, hubo que desplazarse al domicilio de los que nos recibían. Cada familia recibe una familia de cada. Lo simpático fue que no se veía nada. A partir de las 11 solo iluminan la zona del ayuntamiento, la iglesia y nada más, un pueblo de 3.000 habitantes. Bueno, con tal anécdota que íbamos con el móvil. Pero es que, como íbamos con tan poca luz, algunas familias se intercambiaron. ¿Sabes? Pensando, y cuando decidimos, ostras, estos no son los nuestros. Tenían casas parejas. Pero sin embargo, que fuera la broma, que fue, esto es real, que no se veía absolutamente y que nos perdimos la familia, se camina a casa, ellos presumen de eso. Y tienen interiorizado que es bueno.
porque llevan muchos años con esta política. Y entonces quiero yo decir que si autoridades, científicos, vosotros, niños en las escuelas, si poco a poco vamos intentando volver a cultivar la cultura de la astronomía, de la disolución de la estrella y eliminar la contaminación, pues yo creo que vamos a tener un gran trabajo. Aunque ayer salió un tema que lo tocasteis hoy, pero es que es impresionante, yo quedé impresionado. Cuando están los astrónomos viendo el cielo, hay un problema de contaminación como ahora con los satélites. Que decían ayer, creo que tú, Jorge, corrígeme, que cada 5 minutos mínimo pasa una ráfaga de un satélite. Y es impresionante, otra contaminación brutal, que yo no la conocía. Es decir, que el problema no está solo aquí, tenemos un problema arriba. Bueno, frases de conclusión. Vamos a empezar por Xavi, que es el más joven. O sea, el tema de la mesa redonda es ¿cómo de realistas son las medidas de control de la contaminación luminosa? Bueno, yo creo que como depende a quién le preguntes, va a haber unas medidas diferentes. No hay unas estandarizadas, ¿no?, de momento. Pues yo creo que lo que se trata es de adaptar tú las medidas para que tengas más probabilidades de éxito en implementarlas, ¿no? Y como hablábamos antes, de empezar pues educando, por supuesto en el colegio, pero claro, desde que educas en el colegio pasan muchos años hasta que esas generaciones pues pueden llegar a ser alcalde, ¿no? Entonces la divulgación a pie de calle yo creo que ahí es muy importante y si haces eso yo creo que todas las medidas de reducción de contaminación luminosa son razonables y perfectamente implementables. Alcalde, ¿cómo de realistas son las medidas de control de la contaminación luminosa? Xavi casi lo dijo todo. Educar, más divulgación científica, más ciencia en nuestra vida y yo creo que si escuchamos a los que saben y contamos con los especialistas, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. El realismo lo hacemos todos nosotros cada día a día. Cada granito de arena que pongamos, alcaldes, científicos, vecinos, van a permitir que al final consigamos reducir la contaminación. Es una labor de todos. Vamos a tener que hacer circular mucho este vídeo y los vídeos de este curso, como siempre, pero este en concreto yo creo que esta jornada va a haber que difundirla mucho. Susana, ¿cómo de realistas son las medidas de control de la contaminación luminosa? Albert Einstein decía que hay una fuerza más poderosa, una fuerza motriz más poderosa que el vapor y la electricidad, que es la voluntad. Yo creo que voluntad la tenemos en general, o vamos a pensar que es así. Pues con educación se consigue formar a la gente. Estas jornadas también son importantes pues, para divulgar y porque seguro que de aquí salimos con ideas y pues esto no lo sabía, pues se lo voy a decir al alcalde, pues se lo voy a decir no sé qué, ¿no? Esto es importante también, pero también pienso que lo importante para que esas medidas sean efectivas es hacer una reglamentación que obligue a los proyectos a cumplir una serie de características, porque tú puedes tener muy voluntad, puedes estar formado, pero si nadie te obliga, pues... Pero si hay una... Además, es que esto lo hemos discutido, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Es que hay que concienciar, hay que divulgar, me parece muy bien, pero también hay que obligar. Si no obligas a hacer un proyecto en una serie de condiciones, pues habrá gente que esté concienciado, motivado y que lo haga, y habrá gente que no está motivado, que no llegue a estas cosas y lo siga haciendo igual de mal. No porque sí, sino porque no tiene esa formación adecuada, ¿no? Con lo cual, voluntad tenemos, formación yo creo que vamos por el buen camino, la tecnología está, el mercado creo que también lo está haciendo bien, pero falta es una buena reglamentación que de alguna manera obligue a hacer las cosas de una forma adecuada y que contemple la contaminación lumínica como un agente medioambiental más. Me parece una conclusión perfecta y cuando mandemos esto en Twitter etiquetaremos al Ministerio de Transición Ecológica para decirle que realmente la ley es muy útil cuando se hace bien y la ley tiene que ser pues, posiblemente la herramienta principal. Muchísimas gracias a los 4 y bueno, pues a los que nos vean en la web, pues hasta las siguientes aulas.